Yo frente a eso diría simplemente de que este es un problema sistémico, no es un problema en el cual la responsabilidad única es del docente, por separado de la institución educativa, por separado de las autoridades, por separado de las autoridades del Ministerio de Educación, o Exitosa. tratando acá de buscar zafarse de la responsabilidad. Yo creo que este es un problema sistémico. Hola Karina, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Doloroso el momento que estamos viviendo todos en el país porque una niña ha sufrido esta muerte terrible por consumir unos ansiolíticos y no sabemos qué más, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer desde la casa? Hay que trabajar mucho en el colegio, porque hemos hablado con Helio Caña, decano del Colegio de Profesores del Perú, y Ujú. le están dando algunas soluciones, pero él como que le tira el pato a los papás. Hay que trabajar porque no lo reconoce. Entonces ahí tenemos una luz roja grande diciendo los profesores tienen algo que hacer, pero los papás también tenemos algo que hacer. ¿Qué podemos hacer los padres de familia con nuestros hijos que están yendo al colegio, que se supone es un lugar seguro, pero no lo es? A ver, Karina, yo quisiera, antes de entrar al punto de tu pregunta, solo comentar las declaraciones del profesor Elío Caña del Colegio de Profesores del Perú. Eh, yo frente a eso diría simplemente de que este es un problema sistémico, no es un problema en el cual la responsabilidad única es del docente, por separado de la institución educativa, por separado de las autoridades, por separado de las autoridades del Ministerio de Educación, o Exitosa. tratando acá de buscar zafarse de la responsabilidad. Yo creo que este es un problema sistémico y que es un problema además que no solo es un problema de lo que sucede en el sistema educativo peruano, estamos en general en el sistema educativo mundial, estamos enfrentando una crisis enorme por la poca capacidad de la comunidad educativa en general de poder responder a retos como los que supone el tema de la tecnología, porque acá tiene un rol importante el tema de la tecnología, el tema de la tecnología digital presente en unas redes sociales, digamos, y cómo es que esta tragedia que está viviendo, digamos, el sistema educativo y particularmente la familia, tiene que tener un conjunto de medidas. O sea, ante un problema de esta naturaleza, no solo es una respuesta del colegio o del grupo de padre de familia o del grupo de docentes. Necesita una respuesta muy amplia y de verdad con un nivel de reflexión que la pérdida y la tragedia de la vida de esta persona, de esta niña de 11 años, deben llamarnos la atención y abrir un espacio de diálogo. Dicho Claro, eso, respecto al punto de los padres de familia, miren, una respuesta integral, pero sí lo que se espera es que después de este shock, porque en realidad para nuestra sociedad debería ser un shock que una niña muera en estas claro, circunstancias dentro de un colegio, lo que se espera es la capacidad de reflexión de todos, la capacidad de decir algo está pasando y yo individualmente debo hacer algo para que esto cambie, ¿no? Debo hacer algo. Yo llegué a mi casa, tengo una hija que ya es grande, pero igual le hablé de esto, ¿no? Y así cada uno tiene que poner su granito de arena y hacerse responsable de un poquito, de un poquito. Entonces, así por es. eso me chocó un Exitosa. poco la respuesta del decano del Colegio de Profesores del Perú, siendo el decano, ¿no? Porque puede hacer un poco más. Mm. Muy bien, pero yéndonos a la pregunta. Al punto. Sí, mira, a ver, hay varias cosas que se tienen que hacer en general desde el punto de vista de los padres de familia que tenemos hijos en cualquiera de las edades, digamos, porque nadie está libre, digamos, de eh, caer en las redes, digamos, de estos mensajes que se hacen virales en redes y que terminan, digamos, afectando con mayor o menor medida, en este caso es un drama muy fuerte por la pérdida de la vida de esta niña. El primer elemento tiene que ver con una primera recomendación, Karina, que tiene que ver con el tema del diálogo. Es decir, los padres de familia tenemos una responsabilidad directa en abrir permanentemente canales de diálogo con nuestros hijos
de tener el puente, incluso si son adolescentes, pues sabemos que los adolescentes tienen, digamos, una etapa de su vida de rebeldía, de cerrar los oídos, de no estar de Exitosa. acuerdo, de pelearse o de beligerancia, digamos. Pero ahí, justamente en esas situaciones, es aún mayor el rol de los padres de familia en términos de abrir el espacio de diálogo, de tender los puentes, de manifestarle permanentemente de que nosotros, como adultos responsables de la crianza de nuestros hijos, pueden recurrir en cualquier momento a nosotros y nosotros somos lo único que no cambiamos, porque vamos a seguir siendo sus padres hasta que ellos tengan 80 años y nosotros probablemente 100. Entonces, ese primer elemento que parece menor, que parece además una verdad de perogrullo, porque uno diría, bueno, siempre el padre de familia tiene que estar abierto, eso nos olvidamos y tenemos que establecer eso de ahí. Respecto a medidas más concretas, por ejemplo, si tenemos un adolescente o un niño prepuber o la edad de esta niña que ha perdido la vida de 11 años, que está en la prepubertad, nosotros tenemos que buscar retrasar en la mayor medida posible el uso de la tecnología para los niños. Si no podemos hacerlo, por la presencia de la tecnología en nuestras vidas, que ha invadido espacios y con la pandemia esto aún ha sido mayor, lo que tenemos que hacer es plantear dietas, o sea, es decir, espacios en el tiempo con una medición adecuada y además puesta de acuerdo entre el padre de familia y el hijo, planteada de una posición muy clara por parte del padre de familia. No se trata de una negociación de tiempo, es un establecimiento de reglas del adulto hacia el niño o el adolescente. Reglas. Quiero, En por términos favor, del que nos uso de la quedemos ahí. tecnología. Quiero que nos quedemos ahí. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional. También nos pueden seguir mediante las redes sociales y la señal de televisión. Estamos conectados con Paul Neira, vocero del colectivo Volvamos a Clases. Esto a raíz de lo que ha sucedido lamentablemente, la pérdida de la vida de una niña de tan solo 11 años por tomar estos psicotrópicos, ansiolíticos, la clonazepam, y no sabemos si es que ha sido mezclado con algo más dentro de un colegio. Nosotros estábamos hablando también de cómo pueden hacer los padres de familia para advertir a sus hijos de que no se deben tomar estas cosas, no seguir los retos de las redes sociales. Primero, Paul nos estaba diciendo que los padres siempre tienen que estar atentos y hablar con sus hijos, con los niños, con los adolescentes. Después, reducir la exposición a la internet, ¿no? Establecer horarios. Y yo, Paul, te estaba diciendo que había visto en algunas noticias internacionales que se había establecido en algunos estudios que darle esta facilidad de los teléfonos inteligentes y navegar cuantas horas se les daba la gana a los niños era perjudicial cuando eran muy chiquitos, ¿no? Cuando la iniciación era a edades muy pequeñas. Sí, justamente, mira, Karina, la semana pasada, en un estudio internacional que se ha hecho una encuesta a algo más de 27.900 jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad, respecto al tema de la experiencia y el bienestar entendido como esta experiencia de calma, de paz, de que efectivamente tu vida está encauzada, de que no tienes ninguna ansiedad, angustia, digamos, que te esté impidiendo disfrutar de la vida, sobre todo en esta edad de los 18 y los 24 años de edad. ¿Y qué se encontró? Se encontró, el primer hallazgo, digamos, importante es que mientras más se retrasó el acceso de este grupo de jóvenes encuestados en distintos países del mundo, el acceso a la tecnología, mayor era la experiencia de bienestar. Mientras más tiempo han estado expuestos a la tecnología, sin control, sin reglas, sin límites, a mayor temprana edad, la experiencia de estos jóvenes ha sido de mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de depresión, mayores niveles de pensamiento suicida, mayores problemas de adaptación en términos sociales. Y entre la diferencia entre el hombre y la mujer, el efecto en las mujeres es aún más pernicioso.
Y tiene que ver justamente con el acceso a la pantalla digital de un celular, de una tableta, pero particularmente el tema de las redes sociales. Y esto se conecta de una forma muy dura por el drama que estamos viviendo en nuestro país respecto al fallecimiento de esta niña. ¿Por qué? Porque es una niña de 11 años, digamos, y aceptó sin pensar, sin reflexionar, sin tener una actitud crítica, digamos, el reto, porque era una moda, porque había una presión social, y que ya que ha terminado deviniendo, digamos, en la muerte y el fallecimiento. Entonces, claramente vemos cómo es que las redes sociales tienen una presencia tan fuerte en la vida de las personas, tan fuerte, y este estudio además tiene un énfasis muy fuerte en la generación del yo social, es decir, la construcción de la comprensión de mí mismo desde el punto de vista de los otros, hoy en día está totalmente atravesado por la tecnología, por las redes sociales. Entonces, Así es. es un Sí. fenómeno que tenemos que tener muy en cuenta los padres de familia. ¿Por qué? Porque la comprensión de nuestros hijos de quiénes son ya no está solamente atado a lo que pueden experimentar dentro del colegio, dentro de las cuatro paredes del hogar, o del cariño o del cuidado que nosotros podemos darles, sino que tiene un factor externo sumamente poderoso y que tiene un efecto muy grande, que es el de las redes sociales. Entonces, O sea, eso quiere decir desafortunadamente, este caso, sí, que los like son muy importantes para ellos. Es decir, ponen un video por en el supuesto, TikTok. Pero qué terrible, porque eso es una presión tienen, social bien complicada, bastante compleja por, y además, como tú dices, un factor externo a lo cual se han visto empujados porque la virtualidad durante la pandemia hizo que casi todos tengan celulares y acceso indefinido a la internet claro, y a las redes sociales, claro, y porque además, cómo se divertían, cómo salían del tedio. Yo a mi adolescente le di, pues, exactamente, tienes que estar en redes claro, sociales. claro, claro, y el problema está que, a ver, ¿cuál es la trampa de este asunto, Karina? Y es que tú y yo lo sabemos muy bien, digamos, nada es gratis en esta vida. Pero resulta que las redes sociales todo es gratis. Entonces la pregunta, y ahí los expertos nos dan las señales claras, la pregunta es, ¿cuál es la cosificación que termina siendo vendida detrás del proceso de la red social? Somos nosotros. O sea, nosotros cuando producimos contenido, cuando vamos a dar likes, en el fondo le estamos permitiendo a esa red social, que es gratuita, que ellos moneticen nuestra información, la información de quiénes somos nosotros. Y esto lo podemos entender tú y yo, pero un niño de 10, 11, No lo 12 años entiende. no entiende esto de acá y necesita efectivamente tener desde parte nuestra y de parte del sistema educativo una cosa que se conoce como educación mediática, es decir, es la capacidad de tener el criterio y la reflexión suficiente y la actitud crítica para evaluar qué comparto y qué no en las redes sociales. Por eso, además, tiene este factor. La red social, a diferencia de una situación, por ejemplo, de molestia o de bullying físico en un colegio, se queda en el colegio. Pero con la red social te acompaña en el bolsillo, te acompaña No. en el micro, te acompaña en el Y metro, te quizá para acompaña en tu siempre. cuarto a las 11 de la noche cuando encuentras que alguien te ha agredido en la red social. Y el efecto es más profundo porque es psicológico. Entonces, esto es una llamada de atención profunda. El caso de esta niña es una llamada de atención profunda a todo el sistema educativo, pero no solo al sistema educativo, sino a la sociedad peruana en general. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros ni medios, ni protocolos, ni claridad, ni formación, ni programas claros de educación mediática que permita que los niños, jóvenes y adolescentes y adultos terminen teniendo una actitud mucho más responsable, mucho más crítica frente a lo que me plantea el mundo digital. Porque Muy bien, ya, entonces digamos, acá tenemos que yo me aceptar la quedo realidad que el mundo digital con nos dos atraviesa ideas, permanentemente. con dos ideas. Inteligencia dentro de los colegios, que dijo Yamamoto, psicólogo social, inteligencia para prever qué es lo que va a pasar, y lo que dices tú, Paul Neira, educación mediática, es lo que nos falta. Ahora, por favor, quiero que veas un video que ha lanzado la Policía Nacional. Yo tengo algunas críticas, pero te las voy a decir después de ver el video. Quizás tú coincides con Ok. mis críticas. Veamos este video de la Policía Nacional.
Policía Nacional del Perú recomienda a los padres de familia y a los que tienen niños y jóvenes en casa lo siguiente. Supervisar el contenido que publican los más jóvenes en sus redes. Supervisar a quienes imitan o siguen en las redes sociales. Pactar normas de acceso a Internet son algunas de las pautas a seguir para evitar que sean víctimas de un desafío viral peligroso. Miles de personas arriesgan su vida con estos retos virales para poder conseguir más likes en sus redes sociales. La seguridad de nuestros niños y jóvenes es nuestra prioridad. Muy bien, lo que les faltó ahí, porque las normas es lo que tú me dijiste, está bien. Lo que les faltó es la comunicación, ¿no? Que es la columna vertebral. Y dice supervisar lo que los niños ponen en Internet. Lo que primero aprendí es que los chicos tienen su Instagram y tienen su Finstagram. Es decir, el Instagram para los papás y el Finsta para los amigos, que tiran a todos los familiares, a la mamá no la dejan entrar, al hermano tampoco, al papá menos. Entonces, el Finsta es donde ellos son, en realidad, tienen a su grupo de amigos. Imposible seguirles el rastro en el Finsta, porque no te dejan entrar. Entonces, ¿cómo lo supervisas? A ver, me parece primero que ha sido una reacción rápida, digamos, de la Policía Nacional. Pero falta la comunicación. Y eso es loable. Y efectivamente concuerdo contigo, el tema de la construcción de todos estos elementos y estas recomendaciones que ellos dan se tiene que dar sobre la base de un espacio de comunicación, y ahí estamos de acuerdo. Y yo creo que los padres de familia tenemos la responsabilidad enorme de encontrar aquellos lugares y situaciones o temas que permitan abrir el espacio de diálogo. En algunos casos será irse a comer un helado o tomar una gaseosa juntos en la esquina de mi casa, otro será un deporte, otro será, no sé, encontrar un espacio en el cual el padre de familia tenga la tranquilidad, la dedicación, que no es horas, ojo, es un tiempo de calidad que permita abrir la puerta de la comunicación y sobre la base de eso construir todo el edificio de recomendaciones y de cuidado de la seguridad de nuestros hijos. No tengo ninguna observación, digamos, a estas reglas adicionales que la Policía Nacional plantea. Yo sí diría simplemente que lo han focalizado solo y aparentemente tiene que ver con el tema del reto viral, porque en realidad no solo el problema es el reto viral, sino un conjunto de otros elementos que pululan en el mundo del tema digital, que son totalmente de niños. El sexting, es decir, el envío de fotos desnuda o desnudos, digamos, que de niños, trae jóvenes, un gran adolescentes. Problema. Que tiene, exactamente, el tema, por ejemplo, del cyberbullying, es decir, el ataque, la agresión a través de comentarios, el tema de lo que se llama grooming, es decir, es el ejercicio de un adulto que se hace pasar por un menor de edad y hace amistad con menores de edad, y que eso genera una serie de problemas. Lo vimos a comienzos de este año de una niña que fue recogida por un joven de 18, 19 años, que era su amigo de Facebook. Sí. Y tenías una niña de 11 años que estaba de la mano con un joven caminando por la calle, y cuando regresó a su casa le dijo, no, fuimos al centro comercial. Eso es un grooming, efectivamente, y es un delito. Entonces, yo creo que en medio de la tragedia se puede aprovechar la oportunidad para hacerlo un proceso educativo. Muy bien. Pero otro tema que creo que es importante en temas de la supervisión, y lo has descrito tú muy bien, Karina, de que, claro, te doy mi login, digamos, para que puedas entrar a mi Instagram, pero mi Finstagram, digamos, yo lo manejo en paralelo para que mi mamá no entre, mi papá no pueda ver lo que yo veo. Yo creo que ahí hay una forma de tratar de mitigar esto acá, porque va a ser casi imposible saber si mi hijo tiene una cuenta paralela o mi hija tiene una cuenta paralela en alguna de las redes sociales. Y además incluso hay páginas web que funcionan como redes sociales a las cuales tienen acceso solo ellos y que nosotros no conocemos porque no tienen en la cabeza, no sé, Instagram, TikTok, digamos, sí, ¿no? hay Pero un montón existe ahora. Un grupo enorme de otras opciones que son espacios de comunicación y de formación de la personalidad de nuestros hijos que nosotros no conocemos. Entonces, allí dos recomendaciones muy fundamentales. La primera es que si nosotros vamos a permitir, porque al final del día quien está solventando el gasto del servicio de Internet de ese celular o esa tableta es el padre de familia. Ergo, yo soy responsable de lo que suceda en ese aparato, entonces me tienes que dar a mí, el acceso a tu cuenta.
de tal forma que yo pueda desbloquear tu teléfono o tu computadora sin tener que pedirte permiso porque tú estás bajo mi supervisión, yo tengo la tutela legal como padre de familia. De tal forma de que si ellos tienen alguno de estos mecanismos de escaparse, digamos, de este proceso, lo vamos a encontrar porque tenemos acceso al el primer, digamos, desbloqueo del celular o de la tableta para poder tener acceso a esta información. Y va a ser muy poco difícil de que el niño o adolescente se escape de una situación así. Porque claro, si tú le pides, a ver, muéstrame tu Instagram y él desbloquea el teléfono o ella desbloquea el teléfono y te entrega el Instagram, automáticamente allí lo que sucede es que tú estás atado a que él desbloquee o no desbloquee Claro, el ha aparato, quedado muy claro ¿no? este tema y además, sobre todo, es la confianza, los espacios que tú dices, la comunicación y así es una relación sana entre hijos y padres. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir también estos temas y caminos que podemos lograr